Dios les bendiga, mis hermanos. Qué gusto poder estar con ustedes nuevamente en esta ocasión para estudiar sobre el profeta Malaquías. Este profeta, la verdad es que no es muy conocido en nuestro medio. Por lo general, lo único que conocemos de él es que habló de los diezmos y el resto casi que no lo conocemos. Pero tiene mucho que aportarnos a nosotros en nuestra vida cotidiana. Tal vez para poder entrar en detalle de lo que él habla, es posible que nos pueda servir de referencia a lo que vivimos el año pasado durante la pandemia. Muchos de nosotros tuvimos que ver cómo seres queridos fallecieron, tal vez algunos perdieron su trabajo, otros vieron reducido su salario, algunos vivían con el temor, con el miedo de poderse contagiar. Y frente a esas circunstancias, en muchos casos venía la pregunta, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Es que acaso se ha olvidado de nosotros? ¿Es que ya no está pendiente de sus hijos, de su pueblo? Especialmente cuando algunos sentían que tenían que tener una confianza plena en Dios y que Dios no los iba a defraudar, que no se iban a contagiar, y cuando de pronto se contagiaban, la crisis de fe era terriblemente fuerte. Frente a eso, pues, ¿dónde está Dios cuando parece que no está? Ese es el tema con el que empieza el libro de Malaquías. Permítame leer lo que dice Malaquías 1, versos desde el 1 hasta el 5. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán, y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. En esta porción nosotros encontramos que hay como una especie de disputa, como un conflicto entre los israelitas y el profeta. El profeta les dice que Dios le manda a decirle al pueblo que Él los ama. Y sin embargo el pueblo como que se pregunta, ¿en serio nos ama? Frente a todas estas circunstancias, frente a todo lo que estamos viviendo, ¿podemos todavía llegar a la conclusión de que Dios nos ama? Entonces el profeta empieza a darles algunas muestras de ese amor de parte de Dios. El tema central que nos quiere plantear Malaquías es que las circunstancias no tienen que determinar en nuestra manera de pensar si Dios nos ama o no nos ama. Muchas veces podemos pensar por las circunstancias que estamos viviendo que Dios tal vez ha dejado de amarnos. Muchas veces nosotros hacemos una especie de ecuación bastante simple. Estoy pasando por enfermedad, Dios no me ama. A veces lo hacemos con otras personas. Esa persona ha caído en enfermedad, debe ser porque está en pecado. Y comenzamos a hacer estas conexiones tan fáciles, pero que en realidad son bastante falsas. La verdad es que las circunstancias no deberían en nuestra mente definir si realmente Dios nos ama o no nos ama. Debemos nosotros considerar que hay otros aspectos en los que debemos nosotros poner nuestros ojos. En el caso que estamos considerando, los israelitas tenían un problema bastante fuerte porque en ese momento, mientras está hablándoles el profeta, el pueblo de Israel se encuentra totalmente desolado. Hace un par de años atrás, tal vez 70, un poco más de años, los israelitas habían sido capturados, habían recibido un ataque de parte del pueblo babilonio, los habían destruido, habían acabado con el pueblo de Jerusalén, habían puesto en ruinas al templo de Jerusalén y se los habían llevado cautivos a otra tierra. Habían pasado alrededor de 70 años cuando volvieron algunos de los que habían sido llevados fuera y empezaron a tratar de reconstruir aquella ciudad, pero la cosa no estaba nada fácil. De hecho, lo que nosotros podemos ver por lo que se nos narra en el texto bíblico, parece que muchos prefirieron quedarse en otras tierras ya que se habían acomodado allá. Y los que habían regresado a Jerusalén se encontraban con bastantes dificultades para conseguir recursos, para poder conseguir
cualquier cosa que les ayudara a salir adelante con su proyecto de levantar nuevamente la tierra de Jerusalén. Así que están en pobreza, tal vez vivían problemas de enfermedad, están viendo su tierra destruida y encima de esto, los edomitas les comenzaron a destruir, les comenzaban a molestar, comenzaban a aprovecharse de su indefensión y los atacaban en momento menos esperado. Los edomitas había sido un pueblo que durante la destrucción de Jerusalén se lograron librar de esta destrucción, porque Babilonia venía contra todo pueblo que encontraba en el camino. Y los edomitas se libraron debido a que se encontraban en una zona bastante montañosa donde los babilonios, por más que intentaron llegar, no lo consiguieron. Así que se quedaron un poco con el desánimo de no haber podido conquistar a los edomitas, pero al final se aliaron con ellos y los edomitas prosperaron durante todo este tiempo, mientras los israelitas se mantenían en una situación de crisis. Así que estos edomitas los mantenían a los israelitas frustrados, con problemas, atacándolos. Imagínate, es como que tú tuvieses un enemigo y que este enemigo va prosperando día tras día mientras tú vas como encontrando problemas en tu vida día tras día. Y entonces te preguntas, ¿pero qué pasa? ¿Dónde está Dios? Mientras que mis enemigos prosperan, yo cada vez voy de mal en peor. Esa era la angustia que tenían los israelitas. Y el ejemplo que les quiere dar Malaquías del amor de Dios, hasta cierto punto suena un poco contraproducente. O para decirlo en términos que solemos usar nosotros, suena un poco loco. ¿Por qué razón? Porque dice el texto que acabamos de leer, que les da como ejemplo a Esaú y a Jacob. A Esaú eh, aborrecí y convertí en montes de desolación, dice el texto, y dice que a Jacob amé. Está hablando de Jacob, el padre de Israel, el padre del pueblo de Israel. Y dice que lo amó, mientras que a Esaú lo desechó. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo es eso? ¿No? ¿Cómo eso nos puede ayudar ahora? El tema es que los descendientes de Saúl en ese momento eran los edomitas, justamente el pueblo que los estaba humillando. Y ahora podrás entender por qué razón te digo que era un poco contrario hasta cierto punto a la lógica lo que está haciendo el profeta, porque les está diciendo el profeta, miren, Dios les ama y como ejemplo Dios prometió que a los edomitas los iba a destruir y a los israelitas los iba a hacer prosperar. Cualquiera le podía decir al profeta, sí, profeta, pero si no te das cuenta, si no lees las noticias, pues te comento que Edom está prosperando e Israel está en ruinas. Esa podía ser la actitud de cualquier persona en ese momento. Sin embargo, lo que quiere mostrar Malaquías es que nuestra confianza no debe estar en las circunstancias, sino en la promesa de Dios. Y eso se aplica a nosotros el día de hoy. No debemos poner nuestra confianza en las circunstancias que podamos estar viviendo, sino reconocer que tenemos una promesa del amor de Dios para nosotros, sean cuales sean las circunstancias que pasamos o vivamos. Debemos recordar que la destrucción que tuvo que vivir Jerusalén fue por causa de su pecado, fue la disciplina de Dios a un pueblo que amaba. Y ahora pues ese pueblo amado iba a ser restaurado, mientras que el pueblo edomita iba a ser castigado, porque los edomitas nunca ayudaron a los que eran sus medios hermanos, nunca estuvieron dispuestos a buscar de alguna manera apoyarles en estas circunstancias, sino que se aprovecharon de ellos y por esa razón también Dios a su momento los castigaría. Según nos dice la historia, en efecto, el pueblo de Edom terminó por desaparecer. Al cabo de unas, según se estima, unas 4 décadas más adelante, el pueblo de Edom desapareció de la faz de la tierra. Los individuos que formaban el pueblo de Edom tuvieron que emigrar de las tierras donde habían estado habitando y buscar otros lugares donde habitar. Y por ese modo, el pueblo de Edom como pueblo, como nación, se diseminó y desapareció por completo. ¿Cuál fue la razón por la cual este pueblo desapareció? Tal vez te parezca extraño, pero la razón fueron las cabras. ¿A qué me refiero con esto? Durante esas 4 décadas hubo un pueblo que se asentó en los alrededores de las ciudades de los edomitas.
Este pueblo era el de los nabateos. Los nabateos eran seminómadas. Ellos andaban de lugar en lugar llevando sus cabras para poderlas hacer pastar. Y cuando llegaron a la región de Edom, comenzaron a hacerlas pastar por los alrededores de las ciudades de los edomitas. Y sin darse cuenta, estas cabras lo que comenzaron a producir es la erosión de toda esa zona. Toda esa zona, con el tiempo, alrededor de 4 décadas más tarde, se volvió un desierto. De tal modo que todo lo que había sido el poderío del pueblo edomita se vino a nada. Tuvieron que huir a otros lugares. No volvieron a ser nunca más un gran pueblo. Desaparecieron debido justamente a su altivez, a su orgullo y también al menosprecio de los israelitas. Aun cuando en ese momento, cuando Malaquías está hablando, todavía no se ve lo que les estoy contando, de todas maneras la promesa está pronta a hacerse realidad. Y asimismo con nosotros, que somos llamados de Dios, debemos reconocer que aunque las circunstancias parezcan adversas, no significa que Dios nos haya olvidado. Él está pendiente de ti y de mí, y a su momento Él también traerá esa bendición que tanto estábamos anhelando. Confía en el Señor, confía en sus promesas, Él te ama y Él hará su voluntad en tu vida. Que Dios te bendiga.